Buenas gente, ¿cómo están? Hace una semana estuvimos hablando de los peores personajes en la franquicia de Boku no Hero Academia, y si algo tenemos que tener presente en nuestra vida es que lo más importante es tener un balance en todo, por lo que hoy al contrario estaremos hablando de los mejores personajes que hay en este universo, o bueno, por lo menos algunos de los que yo considero los mejores. Tomen en cuenta que esta no es necesariamente la lista definitiva, salvo por los 3 primeros, y además van a notar, digamos, un patrón que se repite un poquito en la lista, así que sin más, comencemos. Y por cierto, no soy moreno, estoy bronceado, sí soy blanco, tengo vellos rubios en la mano. Abrimos con un miembro de la Liga de Villanos, de los cuales si nos podemos justos, creo que casi toda la liga podría entrar en la lista de los mejores personajes, pero de momento he decidido escoger a Dabi. Y es que a ver, Dabi es un personaje bastante interesante por todo el trasfondo que tiene su historia, apareciendo en un inicio como un personaje misterioso que se unía a la Liga de Villanos para que eventualmente todos termináramos sospechando que en efecto este güey era el hijo de Endeavor. Y sí, no era algo necesariamente muy difícil de adivinar, y cuando se reveló tampoco era como algo que no veíamos venir. Sin embargo, muchas veces un gran misterio o un buen plot twist no es tanto el hecho de que se revele y nosotros no lo supiéramos, sino el hecho de cómo se revela. Y la revelación, o en este caso la danza de Dabi, marcó un punto y aparte para varios de los personajes en esta franquicia, además de que es de los mejores capítulos tanto del manga como del anime. La historia de Dabi es bastante compleja y muy interesante, además de que en comparación con otros personajes, siento que esta sí explora, o por lo menos le hace justicia a los temas que pretende tratar. Toda esta historia de este hijo que prácticamente fue hecho como un experimento por parte de Endeavor para crear al héroe perfecto y simplemente terminó siendo un niño que no podía cumplir las expectativas de su padre y eso lo terminó llevando a su propia destrucción. Claro, esto no justifica que Dabi evidentemente se haya vuelto un loquito del centro y que se pusiera a matar a un montón de gente, pero la realidad es que lo vuelve uno de los personajes más interesantes y que hasta cierto punto uno quiere que se cobre justicia por lo que pasó, y siento que Horikoshi lo manejó de muy buena manera. Yo realmente hubo varios momentos donde pensé que le iba a cagar a la hora de cerrar al personaje, pero no, al final le dio un cierre bastante bueno y bastante completo y muy merecido al personaje. Dabi es de los mejores villanos que tiene esta franquicia para ofrecer y sin duda uno de los personajes más interesantes. ¡No puede hacer tanto calor! Y si hablamos de Dabi, obviamente no podemos dejar afuera a su hermano, porque por lo menos para mí, de los personajes de la clase 1A, Shoto me parece el mejor de todos. Incluso de nuestros 3 protagonistas entre Midoriya, Bakugo y Shoto, él es quien termina resaltando más para mí, porque resulta el personaje que al menos yo siento que termina de explorar o de trabajar mejor todos los temas que viene a tocar. Shoto es un personaje que comienza como esta versión que parecía como un héroe muy edgy, muy como de sí, soy frío y sin sentimientos, pero con el paso del tiempo se fue trabajando muy bien, al grado de que Shoto pasó de ser un güey antipático, que no tenía necesariamente la mejor relación con su padre y que al final del día era simplemente un güey que parecía estar motivado por una meta. No fue un sueño que él concibiera de manera propia, vaya, fue algo que siempre se le instrumentó. Él tienes que ser el mejor héroe del mundo. Al final logró darle vuelta a esa idea y tomarla como su propio objetivo, y la verdad Shoto se convirtió en uno de los personajes más interesantes para explorar, no solo en su desarrollo con la relación que tiene con todos los miembros de la disfuncional familia Todoroki, sino que también a la hora de utilizar sus poderes le da para que el tipo farmee bastante aura, y en el caso del anime para que los animadores se luzcan, porque sí, cuando vemos las escenas animadas de Shoto se nota que a los animadores les mama animar a este güey. La mezcla de sus poderes, su relación alrededor de todos los personajes que involucran en esta familia, como su padre, su madre y sus hermanos, además de su evolución como personaje sin necesidad de cambiar en su totalidad su personalidad, hicieron que Shoto, al menos para mí, de nuestros protagonistas adolescentes, el mejor de todos y el más trabajado. Puede mantener esa personalidad seria y hasta cierto punto un poquito oscura, sin necesidad de parecer edgy o parecer un loco como Bakugo, y puede mantener este heroísmo sin verse necesariamente tan cursi o tan tonto en muchas ocasiones. Eso sí, si algo malo podemos señalar de Shoto es primero su traje, que tiene que ser el traje más sin pinche gracia en este universo, y su nombre de héroe, que es esa mamada de el héroe del aire acondicionado. Claro, Horikoshi no podía darle todo lo bueno a este personaje, algo le tenía que salir mal. Esto es un auténtico psicópata, una persona que no siente remordimientos, una persona que admite que nunca ha llorado y no le importa a la gente porque es incapaz
de tener sentimientos. En el video anterior, Afo terminó estando en los primeros lugares de lo peorcito en cuanto a personajes, pero para esta ocasión su discípulo y sucesor, Shigaraki, se cuela para mí como de los mejores personajes de Boku no Hero. A partir de aquí, estos tres que voy a mencionar, Shigaraki y los otros dos consiguientes, para mí son el top 3 de personajes. Y la verdad me fue un poquito difícil decidir cómo rankearlos, porque eso sí, Shigaraki al menos para mí estaba un poquito más arriba hasta que salió esa revelación de que en realidad Shigaraki nunca nació con este don de destrucción y que se lo terminó heredando All For One y que hasta cierto punto él manipuló su historia para que se volviera en eso, cosa que a mí personalmente no me agrada. Me gustaba más esta idea que fuera simplemente un evento aislado y que pues fue algo de lo que al final del día Afo se terminó aprovechando, pero pues bueno, eso no quita todas las cosas que tiene Shigaraki como personaje. Y es que en un inicio Shigaraki parecía el típico edgy, loquito que estaba ahí simplemente riéndose, pero con el paso del tiempo y entre más avanzaba la serie, particularmente a cuando llegamos al arco de My Villain Academia, el personaje se volvió para mí de los mejores villanos del shonen actual. Vaya, quizás solo por detrás, no sé, de Makima. Y es que el personaje puede jactarse de tener varias cosas: una historia interesante de fondo, poderes bastante chingones, estar súper rotísimo, este desbalance de personalidades que tiene, además de una ideología bastante interesante de cómo este güey simplemente sabe que la sociedad de héroes está bastante podrida y realmente no hay mucho para arreglarlo. Un poco, digamos, bebe de la ideología que tenía Stein, pero Stein es un personaje que va para otra cosa y que luego ya hablaremos de él en algún futuro. Lo cierto es que Shigaraki es para mí de lo mejorcito de este manga y daba para ser el mejor personaje de este universo. Al final, por ciertas razones, no se le permitió brillar, pero para mí termina siendo un villano realmente excelente y que su conclusión me pareció bastante digna, ya que sí, muchos pensábamos que se iba a terminar evangelizando, no necesariamente, sino que se le dio un cierre un poquito más agridulce al personaje, haciendo que la memoria de Shigaraki en Deku terminara resonando como esta especie de ideología de que tenemos que mejorar la sociedad si no queremos tener más Shigarakis en un futuro. Hay un hombre estrella esperando en el cielo. Me gustaría venir a vernos, pero cree que nos volaría la cabeza. Ok, aquí puede que muchos les cause algo de controversia por qué pongo este personaje en el segundo lugar, pero necesito explicarme cuando lleguemos al primero y sobre todo aquí de lo que vamos a hablar. Y es que al menos para mí All Might no es el mejor personaje de Boku no Hero, pero está muy cerca de serlo. Y es que realmente All Might es simplemente un personaje que es difícil odiar. Es una especie de personificación de esta ideología que tenemos, digamos, del Superman o de lo que debe representar él, y bastante bien hecha. Y hacer un personaje así, que es hasta cierto punto todo bueno, toda bondad, es bastante difícil. Y Horikoshi lo consiguió con el símbolo de la paz, porque no solo pudo crear un personaje que realmente representara ese símbolo de la esperanza, sino que logró balancearlo para que, aparte de que fuera efectivamente súper chetado, también la obra tuviera una excusa para eventualmente deshacerse de él y que no todo se resolviera con "oh, es que ahora va a llegar All Might", y además darle profundidad a su personaje, haciéndolo bastante humano. Demuestra que realmente para ser un personaje súper poderoso o así, no tienes que volverlo edgy o de construir esta idea del Superman como se ha intentado hacer muchas veces. No, tienes que hacer un personaje que sea humano, que sus relaciones se sientan genuinas con los demás personajes. Y es que All Might realmente representa eso en toda la historia. Si bien es cierto que principalmente con Deku se siente esta sensación de figura paterna, al final All Might lo era realmente para todos los alumnos de la clase 1A, al grado que cuando utiliza su armadura Hércules, esta tiene prácticamente todas las habilidades de sus exalumnos, lo cual hace de esta pelea una que es bastante bonita, bastante emocionante y bastante chingona. Ahora bien, ya le estuve tirando flores a All Might. ¿Por qué no lo puse en primer lugar? Porque para mí se tuvo que haber muerto. Y no es porque yo disfrutara de ver a All Might así sádico y masacrado o algo así, pero para mí All Might tenía que haber muerto junto con Afo. Era el ciclo natural de las cosas. Su muerte estaba tan bien hecha y no la terminaron echando a perder por traer de vuelta a Bakugo y que Bakugo matara a Afo y... cosas de la vida. Y a ver, no es que el cierre de All Might eventualmente sea malo, pero pues después de ese momento ya simplemente el tipo sigue ahí y ya está, ya se quedó la cosa así. No sé, All Might es un personaje que prácticamente durante todo su camino en la historia el autor supo trabajarlo de forma perfecta. Al menos hasta el final, donde si bien de nuevo no tiene un final horrible, era evidente que el camino estaba trazado para otra cosa y al final All Might
pues tristemente no pudo llegar ahí, ya sea por la falta de huevos de Horikoshi, la presión de la editorial o por cualquier intervención divina que hubo ahí. Homero, ¿por qué me pegas si yo te amo? Mira, Marge, como el Canelo. Para mí Endeavor es definitivamente el mejor personaje de Boku no Hero y se la peleo a quien sea. Y es que Endeavor es un personaje que atravesó etapas tan interesantes y lo volvieron un personaje bastante completo a la hora de ser explorado, y en comparación al menos para mí con All Might, este sí tuvo un cierre bastante bueno. Endeavor nos fue presentado como esta figura que envidiaba a All Might, que era un padre violento, agresivo y todo eso, y sí, nos dimos cuenta que este güey era efectivamente un monstruo, pero con el paso de los capítulos y el desarrollo de su historia, pudimos ver que este personaje no solo logró alcanzar la redención, sino que llegó realmente a ganarse ese estatus de ser el héroe número uno de forma genuina, volverse alguien que todo el tiempo estaba luchando por mejorar, por mantener su familia unida, a pesar de los errores que cometió. Y lo más sorprendente de todo eso es que al final Horikoshi no se lo concede del todo, porque la familia Todoroki terminó realmente bastante jodida y de algo que no se pudo arreglar al final del día. Sí, volvió a hablar con su hija, volvió a hablar con Shoto, pero tuvo que prácticamente ayudar a matar a uno de sus hijos, a quien por sus acciones terminó volviéndose en un loco homicida y todo eso. Al final del día tiene que cargar con el peso de que su hijo Natsu no quiere volver a hablarle ni saber nada de él, y él ya ni siquiera puede ser un héroe. Terminó en silla de ruedas y todo puteado ahí, y es realmente un ejemplo de darle a un personaje un cierre de algo que sí se merecía al final, pero sin obviar las cosas del pasado y de decir, ok, sí, hiciste esto, te ganaste tu estatus de héroe, te ganaste tu redención, pero al final del día no puedes tener o solo un final extremadamente feliz o un final triste. Y Endeavor realmente representó ese gris de forma bastante interesante. Al final del día, para mí, esta es la razón por la que Endeavor lo siento como el mejor personaje de Boku no Hero, o por lo menos el personaje más completo. Es cierto que se blanqueó un poquito, porque primero nos decían que era muy violento, después nos dicen, pues, o sea, nomás le gritaba a la señora, no era tanto, pero bueno, detalles más, detalles menos. Lo cierto es que para mí Endeavor realmente terminó siendo lo mejor que tenía este manga para ofrecer, y si se fijan, al final prácticamente todo lo relacionado a la familia Todoroki es de lo mejorcito que tiene la franquicia de Boku no Hero. Y bueno, gente, estos fueron algunos personajes. Obviamente dejé varios fuera, como no sé, Stein, Hawks, Mirio y así, pero pues bueno, ya después podemos hablar de ellos eventualmente. Cuéntenme, ¿están de acuerdo con esta lista? ¿No están de acuerdo? Déjenmelo saber en los comentarios junto con sus mentadas de madre. Ahora sí, yo me despido porque es como la 1 de la mañana cuando estoy grabando esto y ya me estoy muriendo de sueño, así que no me sigan, no se suscriban y no esperen otro video con las opiniones más terroristas de internet. Los saludo, Iván Rodríguez, bye.